Así que, ¿quieren escuchar una historia de miedo real? Bueno, aquí va una que te pondrá los pelos de punta. Me llamo Dave y soy taxista en una pequeña ciudad. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero al menos puedo contar algunas historias interesantes. Todo empezó en una tarde normal y tranquila. Estaba conduciendo por la carretera que conecta la ciudad con un pueblo cercano. El sol brillaba alto en el cielo y la radio sonaba algunas canciones viejas. Había estado en la carretera por un buen rato cuando, de repente, todo se volvió oscuro. No me refiero a, oh, se nubló de repente. No. Me refiero a que la oscuridad cayó sobre mí como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mis manos se aferraron al volante mientras trataba de entender qué demonios estaba pasando. ¿Un eclipse? ¿Un apagón repentino? Ni idea. Pero entonces, en la distancia, vi una luz tenue, apenas visible al principio, pero que se acercaba rápidamente. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué era esa cosa? ¿Un coche? ¿Una moto? ¿O algo mucho, mucho peor? Intenté frenar, pero mi coche parecía tener vida propia, avanzando hacia la luz como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Mi corazón latía con fuerza mientras la luz se hacía más brillante y más grande. Entonces, justo cuando pensé que iba a chocar con ella, todo se volvió negro. Desperté en una habitación blanca y brillante, con el sonido constante de pitidos a mi alrededor. Me sentí desorientado y confundido, tratando de recordar cómo demonios había llegado allí. Entonces, como un rayo, los recuerdos regresaron. La oscuridad, la luz, el choque, ¿había sido todo un sueño? Pero no, la sensación de terror seguía fresca en mi mente, demasiado real para ser una simple pesadilla. Un médico entró en la habitación y me explicó que había estado en un accidente de tráfico. Había estado en coma durante 2 semanas y había sido trasladado al hospital para recibir tratamiento. Mi mente luchaba por procesar la información. 2 semanas en coma. ¿Cómo era posible? ¿Y qué había sido esa luz en la carretera? El médico intentó tranquilizarme, diciéndome que era común sentir confusión después de despertar de un coma. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal, algo más que un simple accidente. Había algo oscuro y siniestro en esa luz que me había llevado al borde de la muerte, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Después de ser dado de alta del hospital, pasé días enteros obsesionado con lo que había sucedido en la carretera. Investigué noticias locales, hablé con testigos del accidente e incluso consulté a un par de psíquicos. Sí, lo sé, suena ridículo, pero estaba desesperado. Pero nadie parecía tener respuestas. Todos decían lo mismo. Fue solo un accidente, un trágico giro del destino. Pero yo sabía que había algo más, algo que todos estaban pasando por alto. No podía sacudir la sensación de que había algo oscuro y sobrenatural en juego. Me encontré revisando cada detalle del accidente una y otra vez, buscando cualquier pista que pudiera arrojar algo de luz sobre lo que realmente había sucedido en esa carretera maldita. Y entonces, una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, lo vi. Una sombra oscura, apenas visible en el rincón de mi ojo. Giré rápidamente, pero desapareció antes de que pudiera verlo claramente. Mi corazón latía con fuerza mientras me quedaba paralizado de miedo. ¿Qué era esa cosa? ¿Y qué quería de mí? Pasaron semanas, luego meses, y la sombra seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Me persiguió en mis sueños, acechó en las sombras de mi apartamento y me susurró palabras oscuras y amenazantes en la oscuridad de la noche. Estaba aterrorizado, al borde de la locura, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontré a alguien dispuesto a escucharme, un anciano en un bar de mala muerte, con ojos sabios y una sonrisa retorcida en los labios. Me dijo que la luz que vi en la carretera no era una simple alucinación, sino algo mucho más oscuro y antiguo.
Resulta que había una leyenda en esa zona, una historia de un espíritu vengativo que acechaba las carreteras por la noche, buscando a viajeros desprevenidos para llevarlos al borde de la muerte. Me advirtió que tuviera cuidado, que el espíritu no descansaría hasta que me hubiera arrastrado al otro lado. Y así es como terminé aquí, en el hospital, escribiendo estas palabras mientras lucho por recuperar mi cordura. No sé si alguna vez encontraré la verdad detrás de lo que sucedió en esa carretera maldita, pero una cosa es segura: nunca volveré a subestimar el poder de lo desconocido. Y tú tampoco deberías. ¿Qué tal, gente? Soy Mike, un tipo normal de 28 años. Bueno, tal vez no tan normal porque trabajo como taxista en una ciudad pequeña y tranquila. ¿Por qué digo que tal vez no soy tan normal? Bueno, porque tengo un miedo irracional a la oscuridad y a todo lo que se esconde en ella. Por eso, solo trabajo durante el día, noches libres para evitar encontrarme con cualquier cosa que me haga saltar de mi asiento. Pero, bueno, hoy quiero contarles algo que me pasó hace unos días y que todavía me tiene temblando. Estaba conduciendo por una carretera desierta en las afueras de la ciudad. Era una tarde soleada y pensé que sería un día tranquilo. ¡Oh, cómo estaba equivocado! De repente, mientras doblaba una curva, vi algo en medio del camino. Al principio pensé que eran perros, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que eran lobos. Sí, lobos. Una manada entera, justo en medio de la carretera. No tenía ni idea de qué estaban haciendo allí, pero me puse nervioso. Los lobos me miraban fijamente, como si estuvieran esperando algo. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo que realmente me heló la sangre fue ver a un hombre entre ellos. Vestía una túnica negra y llevaba una hoz. ¿Qué demonios hacía un tipo así con una manada de lobos en plena carretera? No sé si era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero juraría que sus ojos brillaban con un destello sobrenatural. Sin pensarlo dos veces, di marcha atrás y me alejé de allí lo más rápido que pude. No quería tener nada que ver con eso, pero incluso mientras me alejaba, no podía quitarme la imagen de aquel hombre y sus lobos de la cabeza. Algo muy extraño estaba pasando, y no me gustaba nada. Después de ese encuentro espeluznante, decidí tomar un descanso. Estacioné el taxi en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad y traté de tranquilizarme con un café bien caliente. Pero por más que intentaba convencerme de que solo había sido una alucinación, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras estaba sentado allí, tratando de calmarme, escuché a un par de lugareños hablando en la mesa de al lado. Estaban murmurando algo sobre lobos en la carretera, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué un poco, tratando de no parecer demasiado obvio, y escuché cómo decían que habían visto a un hombre extraño pastoreando a los lobos. Eso confirmó mis peores temores. Cuando salí del restaurante, decidí que era mejor volver a la ciudad lo antes posible. No quería encontrarme con aquel hombre de nuevo, ni mucho menos con sus lobos. Así que me subí al taxi y me alejé a toda velocidad, rezando para que no me siguieran. Pero por mucho que intentara olvidar lo que había visto, no podía quitármelo de la cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué estaba pastoreando a una manada de lobos en medio de la carretera? Las preguntas seguían dando vueltas en mi mente y no podía encontrar respuestas. Los días siguientes fueron difíciles. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto en la carretera, y cada vez que salía a trabajar, tenía miedo de encontrarme con aquel hombre otra vez. Por eso, solo trabajaba durante el día y evitaba cualquier lugar apartado. Pero por más precauciones que tomara, el miedo seguía ahí, acechándome en cada esquina. Cada vez que veía a alguien con una capucha negra o escuchaba el aullido de un perro en la distancia, mi corazón se detenía por un momento. Estaba al borde de un ataque de nervios y no sabía qué hacer al respecto. Entonces, una noche, mientras conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo, vi algo que me heló la sangre. En medio de la carretera, justo donde había visto a los lobos la primera vez,
estaba aquel hombre de nuevo. Esta vez no estaba solo. Unas sombras oscuras lo rodeaban, moviéndose de forma extraña. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y aceleré lejos de allí lo más rápido que pude. No sé si me estaban siguiendo, y en ese momento no me importaba. Solo quería alejarme de aquel hombre y sus terribles criaturas lo más rápido posible. Después de aquel encuentro cercano con el hombre de la túnica negra, supe que tenía que hacer un cambio. No podía seguir viviendo con miedo todo el tiempo, esperando que algo malo me pasara. Así que decidí renunciar a mi trabajo como taxista y buscar algo más seguro. No fue fácil dejar atrás el único trabajo que había conocido, pero sabía que era lo mejor para mí. No podía permitir que el miedo controlara mi vida para siempre. Así que dejé la ciudad y me mudé a otro lugar, lejos de aquellos recuerdos aterradores. Ahora, trabajo en una oficina durante el día, donde sé que estoy a salvo de cualquier cosa sobrenatural que pueda acechar en la oscuridad. Me siento más tranquilo y seguro aquí, lejos de aquel hombre y sus lobos. Pero a veces, por la noche, todavía tengo pesadillas con aquellos ojos brillantes y aquella túnica negra, y me pregunto si algún día volveré a encontrarme con él. ¿Qué tal, amigos? Soy Rick, un tipo común y corriente de 55 años que maneja taxi en una ciudad pequeña. Nunca he creído en lo paranormal, siempre pensé que era puro cuento para asustar a los niños. Pero una noche, algo sucedió que me hizo replantearme todo. Era una noche oscura y tranquila, como cualquier otra. Estaba conduciendo por las solitarias calles de la ciudad, buscando algún pasajero que llevar a casa. Y entonces lo vi. Un hombre estaba parado en una esquina, con la mirada perdida y una expresión extraña en el rostro. Parecía desorientado, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Decidí detenerme y ofrecerle un viaje. Se subió al auto sin decir una palabra, solo asintió cuando le pregunté a dónde iba. La dirección que me dio era un lugar alejado, en las afueras de la ciudad. Durante el viaje, traté de entablar conversación, pero él apenas respondía con monosílabos. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, comencé a sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo extraño en el aire, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en la carretera. Finalmente llegamos al lugar indicado, una casa abandonada en medio de la nada. El hombre se bajó del auto sin decir una palabra y comenzó a caminar hacia la casa. Lo vi desaparecer entre las sombras y me quedé ahí, paralizado por un instante. Me quedé sentado en el auto, sin saber qué hacer. Por un momento pensé en seguirlo, pero algo en mi interior me decía que era mejor quedarme donde estaba. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que el hombre simplemente había entrado a la casa y ya. Pero entonces, algo extraño sucedió. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, como si fueran velas en una noche ventosa. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un nudo en el estómago. No podía explicarlo, pero sabía que algo malo estaba pasando allí. Decidí llamar a la policía pensando que tal vez el hombre necesitaba ayuda. Pero cuando llegaron, la casa estaba completamente vacía. No había rastro del hombre, ni siquiera había muebles en el interior. La policía me miró con incredulidad cuando les conté lo sucedido, pero al final no pudieron hacer nada más que marcharse. Me quedé allí, en medio de la oscuridad, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una ilusión. Pero por más que lo intentaba, no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre desapareciendo entre las sombras. Los días pasaron y traté de olvidar lo sucedido, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero por más que lo intentaba, seguía sintiendo ese escalofrío cada vez que pasaba por la casa abandonada. Decidí hablar con algunos amigos sobre lo ocurrido, pensando que tal vez podrían ayudarme a encontrar una explicación lógica. Pero para mi sorpresa, ninguno de ellos me creyó.
Todos pensaban que estaba exagerando o que simplemente me había inventado la historia para llamar la atención. Incluso mi familia comenzó a dudar de mi cordura, preguntándose si el estrés del trabajo me estaba afectando. Intenté explicarles una y otra vez lo que había visto, pero nadie quería escucharme. Me sentí solo y abandonado, sin nadie en quien confiar. A pesar de todo, decidí no rendirme y seguir investigando lo sucedido. Comencé a buscar información sobre la casa abandonada y descubrí que había sido el escenario de varias desapariciones en el pasado. Algunas personas decían que estaba maldita, que estaba habitada por espíritus malignos que se alimentaban de las almas de los desprevenidos. Al principio pensé que todo eso era pura superstición, pero mientras más investigaba, más convencido estaba de que algo oscuro habitaba en ese lugar. Decidí regresar a la casa una noche, armado con una linterna y un crucifijo, dispuesto a enfrentar mis miedos de una vez por todas. Lo que vi allí me heló la sangre. En medio de la oscuridad, pude distinguir la figura del hombre que había transportado en mi taxi aquella noche. Estaba de pie frente a mí, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra en el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Desde entonces, evito pasar cerca de esa casa a toda costa. Aunque intenté contarle a la gente lo que vi, nadie me creyó. Para ellos, soy solo un loco más que se dejó llevar por su imaginación. Pero yo sé la verdad, y sé que nunca podré olvidar lo que presencié aquella noche. ¿Qué tal, gente? Soy Dave. Bueno, no es mi nombre real, pero prefiero mantenerme en el anonimato por razones obvias. Soy un taxista, llevo más de una década en este negocio, conozco estas calles mejor que la palma de mi mano, o al menos eso pensaba hasta esa noche maldita. Era una noche oscura y tormentosa, como sacada de una película de terror barata. Las calles estaban vacías, y el sonido de la lluvia golpeando el techo del taxi era lo único que rompía el silencio. Había recogido a un pasajero en una zona un poco alejada de la ciudad, un tipo normal, nada que me llamara la atención. Se subió al auto, me dio la dirección y comenzamos el viaje. El pasajero estaba callado, lo que no me molestaba en absoluto. A veces, la mejor parte de mi trabajo es el silencio. Pero mientras avanzábamos por la carretera desierta, comencé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No sé cómo explicarlo, pero algo no estaba bien. Miré por el espejo retrovisor y el tipo estaba ahí, sentado en el asiento trasero, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Intenté sacudirme la sensación de incomodidad y seguí conduciendo, tratando de concentrarme en el camino. Pero cuanto más avanzábamos, más intensa se volvía esa sensación de malestar. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía que los ojos del pasajero estaban clavados en mí, como si pudiera ver directamente a través de mí. Traté de ignorarlo y seguir adelante, pero entonces algo extraño comenzó a suceder. El pasajero parecía desvanecerse ante mis ojos, como si estuviera desapareciendo lentamente en la oscuridad de la noche. No podía creer lo que veía, pero cuando giré la cabeza para mirar directamente hacia atrás, no había nadie allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Estaba alucinando? ¿Había algo en el aire de esa noche que me estaba volviendo loco? No lo sé con certeza, pero lo que pasó después solo empeoró las cosas. Después de la desaparición del pasajero, una sensación de terror se apoderó de mí. Mis manos temblaban sobre el volante mientras seguía conduciendo por la carretera desierta. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que algo muy real y muy oscuro estaba ocurriendo esa noche. El tiempo parecía detenerse mientras avanzaba por la carretera. Cada curva y cada recta se volvían interminables. No sabía si estaba en medio de una pesadilla o si lo que estaba viviendo era realmente la realidad. Pero entonces, de repente, algo cambió.
En el asiento trasero, una figura comenzó a tomar forma lentamente. Era como si las sombras se estuvieran solidificando, tomando la forma del pasajero que había desaparecido minutos antes. Su presencia en el auto era tan palpable que podía sentir el frío emanando de su cuerpo. Traté de mantener la compostura mientras seguía conduciendo, pero el miedo me paralizaba. No podía apartar la mirada de la figura en el asiento trasero, cuyos ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de mi alma. No sabía qué hacer, dónde ir o cómo salir de esa pesadilla viviente. La figura en el asiento trasero permanecía en silencio, pero su presencia era abrumadora. Cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía como si una fuerza invisible me obligara a mirar hacia atrás. El miedo me estaba consumiendo por completo, pero no podía permitir que eso me detuviera. Decidí enfrentar la situación de frente. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y con voz temblorosa pregunté: ¿qué eres? ¿Qué quieres de mí? Pero no hubo respuesta, solo un silencio sepulcral que llenaba el interior del taxi. Seguí conduciendo, esperando llegar a algún lugar donde pudiera encontrar ayuda. Pero mientras avanzaba por la carretera desolada, todo a mi alrededor parecía distorsionarse, como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Entonces, de repente, todo se volvió negro. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en una cama de hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Me dijeron que me habían encontrado al costado de la carretera, inconsciente y con signos de haber sufrido un accidente. Pero lo más extraño de todo fue que no había rastro del pasajero ni del taxi. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que sucedió esa noche. ¿Fue todo producto de mi imaginación o fue algo mucho más oscuro y aterrador? Una cosa es segura: esa experiencia cambió mi vida para siempre, y desde entonces tengo miedo de volver a trabajar como taxista de noche. Así que ya lo saben, amigos, si alguna vez necesitan un taxi de noche, piénsenlo 2 veces antes de subirse. ¿Quién sabe qué horrores podrían estar esperando en la oscuridad de la noche? Hey gente, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy, compartiendo con ustedes una de las experiencias más escalofriantes que he tenido. Soy Dave, tengo 30 años y, hasta hace poco, trabajaba en una gasolinera justo al lado de una carretera desolada en medio del bosque. Sí, suena como el escenario perfecto para una historia de miedo, ¿verdad? Bueno, prepárense, porque esto es real. Mi trabajo era simple: trabajar el turno nocturno en la gasolinera. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero pagaba las cuentas. Además, tenía una vista bastante decente del bosque desde la ventanilla de la tienda. Esa vista solía ser relajante hasta esa noche. Recuerdo que era una noche particularmente oscura. No había mucha actividad en la carretera y solo unos pocos autos se detenían en la gasolinera. Todo estaba tranquilo hasta que noté algo extraño en el bosque. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que algo no estaba bien. No podía distinguir claramente lo que era, pero parecía moverse entre los árboles. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Traté de ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no podía apartar la mirada. Era como si algo me estuviera observando desde la oscuridad del bosque. Decidí no contarle a nadie en ese momento. Pensé que tal vez solo estaba cansado y mi mente estaba jugándome trucos. Pero a medida que pasaba la noche, esa sensación de malestar no desaparecía. Terminé mi turno sin incidentes, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no sería la última vez que vería esa presencia en el bosque. ¿Qué tal, amigos? Aquí sigo contándoles sobre mi experiencia en esa gasolinera embrujada. Después de aquella noche inquietante, traté de mantenerme ocupado y no pensar demasiado en lo que vi en el bosque. Pero, ¿saben cómo es eso de las cosas que te persiguen en la oscuridad? Sí, eso fue exactamente lo que me pasó. En las siguientes noches, cada vez que miraba hacia el bosque, podía sentir esa misma presencia.
Parecía estar más cerca, más definida. A veces, incluso parecía moverse hacia la gasolinera, pero cuando me acercaba para echar un vistazo más de cerca, desaparecía. Era como si estuviera jugando conmigo, como si quisiera que supiera que estaba allí, pero no quería que lo viera claramente. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Traté de convencerme de que todo era solo mi imaginación, pero era difícil ignorar esa sensación de que algo estaba muy mal. Mis compañeros de trabajo no parecían notar nada extraño, así que decidí guardar mis preocupaciones para mí mismo. Pero cada noche, esa presencia se hacía más intensa. Empecé a tener pesadillas sobre ella, sobre lo que podría ser y lo que podría hacerme si llegara demasiado cerca. Mis nervios estaban destrozados y aunque quería renunciar, necesitaba ese trabajo. Así que seguí adelante, tratando de ignorar la sensación de que algo terrible estaba al acecho en la oscuridad del bosque. ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy de nuevo, compartiendo la siguiente parte de esta historia de terror que me ocurrió en la gasolinera. La presencia en el bosque seguía acechándome noche tras noche y estaba comenzando a afectar mi cordura. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, mientras estaba trabajando en la tienda, vi algo moverse fuera de la ventana. Era la presencia, más clara que nunca. Esta vez, no estaba en el bosque, estaba justo fuera de la gasolinera, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sudor frío cubrió mi frente. Traté de mantener la calma y racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo un animal salvaje, ¿verdad? Pero cuando miré más de cerca, vi que no era ningún animal. Tenía una forma oscura y retorcida, con ojos brillantes que parecían penetrar en mi alma. No había duda en mi mente de que lo que estaba viendo no era de este mundo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para alejarme de esa cosa, pero estaba atrapado en mi lugar. Fue como si estuviera hipnotizado por su mirada. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando finalmente logré moverme, corrí hacia la parte trasera de la tienda y me encerré en el baño, temblando de miedo. Amigos, aquí estoy, compartiendo la última parte de esta historia que espero nunca volver a vivir. Después de ese encuentro cercano con la presencia en la gasolinera, supe que tenía que renunciar. No podía soportar la idea de volver a enfrentarme a esa cosa una y otra vez, noche tras noche. Fui a mi jefe al día siguiente y le expliqué lo que había estado pasando. Por supuesto, pensó que estaba loco y trató de convencerme de que me quedara. Pero no había forma de que pudiera seguir trabajando allí, sabiendo lo que había en el bosque, esperando acecharme en la oscuridad. Así que dejé mi trabajo en la gasolinera y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. No sé qué era esa presencia o por qué estaba allí, pero sé que no era algo con lo que quisiera seguir lidiando. Desde entonces, he tratado de olvidar esa experiencia, pero sé que siempre estará en mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. ¿Qué tal, gente? Me llamo Carlos y tengo una historia que me tiene aún con los pelos de punta. Trabajo en el turno nocturno de seguridad en un supermercado de mi barrio. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí, pero aquí estamos, viviendo en nuestra propia película de terror. Déjenme contarles cómo empezó todo. Era una noche normal en el trabajo, rondando por los pasillos, revisando las cámaras y asegurándome de que todo estuviera en orden. De repente, algo llamó mi atención en una de las pantallas. Una figura oscura se movía de un lado a otro en el estacionamiento. No podía distinguir bien qué era, pero definitivamente no era humano. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí corriendo hacia el estacionamiento, pero cuando llegué allí, no había nadie. Nada más que la brisa fría de la noche y el zumbido de los faroles. Sacudí la cabeza, pensando que debía ser mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa misma noche, cuando llegué a casa, noté algo extraño.
La sensación de estar siendo observado me persiguió hasta mi puerta. Entré rápido, tratando de no pensar en eso, pero luego empecé a escuchar ruidos extraños por toda la casa, pasos que no eran los míos, susurros en las sombras. Era como si algo hubiera seguido mis pasos desde el trabajo. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Luces parpadeantes, objetos que se movían solos, incluso llegué a sentir como si algo me tocara cuando estaba solo en la casa. Estaba al borde de la locura. No podía dormir, me sentía constantemente observado, perseguido por algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Finalmente, llegó un punto en el que no pude soportarlo más. Me sentí como un prisionero en mi propia casa, siempre con el temor de lo que podría pasar a continuación. Decidí que tenía que alejarme de ese lugar, así que empacé mis cosas y me mudé lo más lejos que pude. Pensé que estaría a salvo en mi nuevo hogar, pero me equivoqué. Las primeras noches fueron tranquilas, pero luego, poco a poco, los ruidos comenzaron de nuevo. Susurros en la oscuridad, sombras que se movían en las paredes, incluso voces que parecían susurrar mi nombre mientras intentaba dormir. Ahora estoy atrapado en un ciclo interminable de miedo y paranoia. No importa dónde vaya, parece que esa cosa me sigue, como si estuviera marcado para siempre. No sé qué hacer, ni cómo deshacerme de esta pesadilla que se ha apoderado de mi vida. Así que si estás leyendo esto y has experimentado algo similar, por favor, házmelo saber. No puedo ser el único al que le ha pasado algo así, ¿verdad? Porque si lo soy, entonces estoy realmente jodido. Me siento como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, con miedo de cerrar los ojos y enfrentarme a lo que pueda aparecer. Quizás algún día encuentre una forma de librarme de esta presencia que me persigue. O tal vez sea mi destino vivir con esta carga para siempre. Solo espero que mi relato sirva como advertencia para aquellos que piensan que están a salvo de lo desconocido. Porque la verdad es que nunca sabemos qué acecha en las sombras, esperando su momento para aparecer. Hey, ¿qué tal, chicos? Soy Ana y bueno, aquí estoy compartiendo mi historia con ustedes. Verán, soy una chica normal, nada fuera de lo común. Bueno, eso hasta que comencé a trabajar en este lugar. El caso es que conseguí un trabajo en una oficina, nada emocionante, solo datos y papeleo aburrido. Pero lo único emocionante, o más bien espeluznante, de este trabajo es que tenía que hacerlo durante el turno nocturno. Sí, soy de esas personas a las que les gusta quemar la medianoche en la oficina. Mi primer día fue bastante normal. La oficina estaba vacía, excepto por mí y el guardia de seguridad, Dave. Buen tipo, pero bastante propenso a quedarse dormido. La verdad es que su snooze matutino era la razón por la que siempre tenía que caminar por los pasillos en la oscuridad. No es que me importara mucho, pero definitivamente le daba un toque siniestro al lugar. Pero bueno, volviendo a mi historia. Todo empezó hace un par de semanas. Era una noche como cualquier otra. Estaba concentrada en mi trabajo cuando noté algo extraño. Al principio, solo fue un destello fugaz en el rabillo del ojo. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada por estar en la oscuridad durante tanto tiempo. Pero a medida que pasaban las noches, esos destellos se volvían más claros, más definidos. Me atrevería a decir que era como una sombra, pero no una sombra normal. Era más densa, más oscura que la misma oscuridad de la noche, y parecía moverse, siempre al acecho en los rincones de mi visión periférica. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que era solo el cansancio jugando conmigo. Pero no importaba cuánto tratara de convencerme a mí misma de que era solo mi mente jugando trucos sucios, esa sensación de ser observada seguía allí, como un peso en mis hombros. Fue entonces cuando comenzaron las noches realmente extrañas. Empecé a escuchar susurros que parecían arrastrarse desde las sombras mismas. Pero cuando me volteaba para enfrentar a quién o lo que sea que estuviera ahí, todo estaba en silencio. Solo la oscuridad y esa sensación de ser observada. No puedo decirles cuántas noches pasaron de esa manera, conmigo al borde de la paranoia, siempre mirando sobre mi hombro, siempre sintiendo esa presencia justo detrás de mí. Pero lo que realmente me asustó fue lo que pasó la última noche que trabajé allí. Estaba terminando mi turno, empacando mis cosas, cuando vi algo que me heló la sangre. Fue solo por un instante,
un destello de movimiento en la esquina de mi ojo, y cuando me di la vuelta, lo vi. Era esa sombra, más definida que nunca. Se alzaba en la oscuridad, con una presencia que no podía ignorar. Sentí como si estuviera mirando directamente hacia mí, como si me estuviera desafiando. No recuerdo mucho después de eso, solo sé que corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, con el corazón latiendo en mis oídos y el sudor frío recorriendo mi espalda. Y cuando finalmente llegué a casa, pensé que estaría a salvo. Pero estaba equivocada. Porque desde esa noche, siempre siento esa presencia a mi alrededor, incluso en mi propia casa. Cierro la puerta de mi habitación con llave todas las noches, con la esperanza de que me proteja de lo que sea que me esté acechando en la oscuridad. Así que, chicos, si alguna vez ven algo extraño en la oscuridad, no lo ignoren, porque podría ser algo mucho más aterrador de lo que puedan imaginar. Tío, déjame contarte una historia que me puso los pelos de punta y me hizo replantearme mi vida por completo. Esto pasó hace unos meses, cuando apenas había cumplido años y estaba empezando en mi primer trabajo en una tienda en una calle medio desierta de la ciudad. La tienda donde trabajaba era la única que permanecía abierta hasta altas horas de la noche, hasta las 12 p.m. para ser exactos. Y déjame decirte que no era el lugar más acogedor del mundo. La calle estaba desierta y la única luz provenía de los faroles parpadeantes. La primera vez que noté algo extraño fue una noche como cualquier otra. Estaba detrás del mostrador, tratando de mantenerme despierto, cuando vi algo moverse fuera de la ventana. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo vi de nuevo. Había algo ahí afuera, algo que no era normal. Decidí salir y echar un vistazo, pero cuando abrí la puerta, todo estaba tranquilo. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, los eventos extraños se volvieron más frecuentes. Escuchaba susurros que parecían venir de la oscuridad, y a veces veía sombras moviéndose en la calle vacía. Lo más aterrador fue cuando noté que todos estos eventos extraños parecían estar centrados en la tienda de enfrente. Era un local abandonado, con las ventanas cubiertas de polvo y las puertas cerradas con cadenas oxidadas. Pero a veces, cuando miraba fijamente, juraría que veía una luz tenue brillando desde el interior. Empecé a investigar, preguntando a la gente del vecindario sobre la historia del lugar, pero nadie parecía saber nada. Algunos simplemente lo ignoraban, mientras que otros me miraban con expresiones de miedo antes de cambiar de tema. Una noche, mientras estaba cerrando la tienda, sentí una extraña sensación de que algo estaba observándome desde el otro lado de la calle. Miré hacia la tienda abandonada y vi una figura oscura parada en la entrada. Estaba completamente petrificado, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de luz brilló desde el interior de la tienda, iluminando la figura oscura por un instante antes de desaparecer en la oscuridad una vez más. Ese fue el momento en que supe que algo estaba muy mal en ese lugar. No sé cómo, pero encontré el coraje para cruzar la calle y acercarme a la tienda abandonada. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento nocturno. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro y polvoriento, con telarañas colgando del techo y muebles cubiertos de años de abandono. Pero lo que más me llamó la atención fue una extraña marca en el suelo, justo en el centro de la habitación. Era como un círculo dibujado con tiza, con extraños símbolos grabados en su interior. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura encapuchada parada en la entrada, mirándome fijamente con ojos que brillaban en la oscuridad. Sin decir una palabra, levantó una mano y señaló hacia el círculo en el suelo. En ese momento, supe que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Salí corriendo de la tienda y crucé la calle a toda prisa, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi tienda, cerré la puerta con llave y me encerré en el interior, temblando de miedo y preguntándome qué demonios acababa de presenciar. Después de esa noche, renuncié a mi trabajo en la tienda. No podía soportar la idea de volver a poner un pie en ese lugar, sabiendo lo que había visto. Desde entonces, he intentado olvidar esa experiencia, pero siempre está en mi mente, acechando en las sombras de mis pensamientos como una pesadilla que se niega a desaparecer. Hey, ¿qué tal amigos?
Soy Marcos y quiero compartirles una experiencia que me hizo replantear toda mi percepción de la realidad. Verán, hace unos meses conseguí un trabajo en una gasolinera en una carretera desolada. Todo parecía normal al principio, pero lo que vi allí me dejó marcado de por vida. La primera vez que vi la gasolinera, pensé que era el lugar perfecto para trabajar. La paga era decente y el turno nocturno me permitía ahorrar un poco de dinero. Pero lo que no sabía era lo que me esperaba en las sombras de la noche. Las primeras noches en la gasolinera fueron tranquilas, casi aburridas. Pasaba el tiempo limpiando la tienda y atendiendo a los pocos clientes que aparecían. Pero mientras más avanzaba la noche, más extraño se volvía todo. Empecé a notar movimientos extraños en el bosque que rodeaba la gasolinera. Al principio pensé que eran animales, pero a medida que pasaban los días, los movimientos se volvían más y más humanoides. Era como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad. Una noche, decidí investigar lo que estaba pasando. Salí de la gasolinera y me adentré en el bosque, siguiendo los ruidos que había estado escuchando. Lo que vi allí me heló la sangre. En medio de la oscuridad, vi la figura de un ser pequeño y deforme, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra en su rostro. Era como un duende sacado de una película de terror, y estaba mirándome fijamente con hambre en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a la gasolinera y llamé a mi jefe para decirle que renunciaba. No podía soportar la idea de seguir trabajando en ese lugar sabiendo lo que había visto. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que pasó aquella noche. Pero la imagen del duende en el bosque sigue persiguiéndome en mis pesadillas, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que prefieren permanecer ocultas en la oscuridad. Y mientras el sol se ponga y las sombras se alarguen, siempre habrá algo esperando en la oscuridad, listo para llevarnos al abismo más profundo de nuestros miedos más oscuros. Soy Marcos, y durante muchos años trabajé como guardia de seguridad en un antiguo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Mi trabajo consistía en vigilar el lugar durante la noche, cuando todos los demás estaban dormidos y las sombras cobraban vida propia. Desde el primer día que entré en aquel edificio, supe que algo no estaba bien. Las paredes crujían, el viento soplaba a través de los pasillos vacíos y una sensación de frío me recorría la espalda cada vez que ponía un pie en aquel lugar. Pero necesitaba el trabajo, así que decidí ignorar mis instintos y seguir adelante. Durante las primeras semanas, todo parecía tranquilo. Pasaba las noches patrullando los pasillos vacíos, revisando cada rincón en busca de intrusos o daños en la propiedad. Pero entonces, comencé a notar cosas extrañas. En más de una ocasión, escuché pasos detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome en la oscuridad. Pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie allí. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero luego las cosas empezaron a volverse más extrañas. Una noche, mientras patrullaba los pasillos del segundo piso, vi una sombra moverse en el extremo del pasillo. Al principio, pensé que era solo una ilusión causada por la luz parpadeante, pero entonces la sombra se acercó más y pude verla claramente. Era una figura alta y oscura, con ojos brillantes que me miraban fijamente desde la oscuridad. Paralizado por el miedo, me quedé allí, mirando fijamente a la sombra mientras se deslizaba lentamente por el pasillo hacia mí. No sé cuánto tiempo pasé allí, hipnotizado por la presencia siniestra que se acercaba cada vez más. Pero de repente, la sombra desapareció, como si se hubiera evaporado en el aire. Temblando de miedo, me di la vuelta y corrí hacia la salida, sin preocuparme por lo que pudiera estar acechando en la oscuridad. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Comencé a experimentar fenómenos inexplicables en todo el hospital. Luces que parpadeaban sin razón aparente, puertas que se cerraban y se abrían solas, y voces susurrantes que resonaban en los pasillos vacíos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras patrullaba el sótano del hospital, me encontré cara a cara con una figura pálida y demacrada que emergía de la oscuridad. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de un deseo insaciable de hacer daño. Sin pensarlo 2 veces, corrí en la dirección opuesta,
el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos mientras me alejaba de aquella pesadilla viviente. Pero por mucho que corría, la figura seguía detrás de mí, persiguiéndome a través de los pasillos laberínticos del hospital abandonado. Finalmente, llegué a la salida y salí corriendo del edificio, el aliento entrecortado y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré hacia atrás una última vez, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, nunca volví al hospital abandonado. Pero el recuerdo de las sombras que acechaban en la oscuridad sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que prefieren permanecer ocultas en la noche. Y mientras el sol se ponga y las sombras se alarguen, siempre habrá algo esperando en la oscuridad, listo para llevarnos al abismo más profundo de nuestros miedos más oscuros. ¿Qué onda, gente? Soy Guillermo, tengo 25 años y quería compartir algo que me ha estado quitando el sueño últimamente. Quizás suene a locura, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva loco. Todo comenzó hace unas semanas. Estaba yo en mi computadora, navegando por la web como cualquier otro día. Como siempre, me metía en esos rincones oscuros de Internet, buscando algo emocionante, algo que me sacara de la rutina aburrida de mi vida diaria. Fue entonces cuando tropecé con algo que me heló la sangre. Una página web que mostraba imágenes y testimonios de víctimas de trata de personas. No necesito entrar en detalles, pero lo que vi allí me hizo sentir náuseas. Era como si estuviera mirando al mismísimo infierno. Me quedé ahí, frente a mi pantalla, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Pero por alguna razón, no pude apartar la mirada. Me sentía como un insecto atrapado en la telaraña de la curiosidad morbosa. Y entonces, lo inimaginable sucedió. De repente, una ventana emergente apareció en mi pantalla. No era como esas molestas ventanas de publicidad, no. Esta tenía un mensaje, dirigido específicamente a mí. ¿Quieres más información?, decía el mensaje. Te puedo mostrar lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Al principio, pensé que era una broma, o peor aún, un virus informático. Pero algo en mí me impulsó a hacer clic en esa ventana. Y así lo hice. Lo que pasó después es difícil de explicar. De repente, me encontré sumergido en un mundo oscuro y retorcido, donde la realidad y la ficción se entrelazaban de una manera que me helaba hasta los huesos. Vi cosas que preferiría olvidar, cosas que ningún ser humano debería presenciar. Y entonces, recibí un mensaje. Te estamos observando, decía el mensaje. Sabemos quién eres y dónde vives. Si dices algo, te encontraremos. Y no será bonito. En ese momento, sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba en peligro, de que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Desde entonces, he estado viviendo con el miedo constante de que alguien esté vigilándome, esperando el momento adecuado para atacar. No puedo dormir, no puedo concentrarme en nada más. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable. Y ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se está agotando. Los vecinos han estado quejándose de un olor horrible que viene de mi departamento. Y cuando la policía finalmente irrumpa en mi casa, encontrarán mi cuerpo sin vida, víctima de mis propias pesadillas. Así que por favor, si estás escuchando esto, ten cuidado con lo que buscas en Internet. Porque nunca sabes qué horrores te están esperando al otro lado de la pantalla. Y una vez que te atrapan, puede que sea demasiado tarde para escapar. Bueno, esto es una historia que no puedo sacarme de la cabeza. Sucedió hace unos años, pero todavía me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. Vivo en un vecindario tranquilo, ¿saben? De esos donde todo el mundo se conoce y parece que no pasa nunca nada malo. Pero eso cambió cuando encontraron el cuerpo de nuestra vecina, la señora Thompson. Todo empezó un viernes por la noche. Estaba en casa viendo la tele cuando oí unos gritos. No eran gritos normales, ¿saben?
Eran como gritos de terror, de desesperación. Salí corriendo al porche y vi luces y movimiento en la casa de al lado. Llamé a la policía enseguida y me acerqué a ver qué pasaba. Cuando llegaron los policías, entraron en la casa de la señora Thompson y encontraron su cuerpo en el suelo del salón. Estaba en un estado terrible, ¿saben? No quiero entrar en detalles, pero fue horrible. No podía creer lo que veía en mis ojos. La pobre mujer estaba muerta y no sabíamos quién lo había hecho. La policía empezó a investigar, preguntando a todos los vecinos si habíamos visto algo sospechoso. Yo les conté lo de los gritos, pero no había visto a nadie salir de la casa de la señora Thompson. Todos estábamos en shock, ¿saben? Nadie podía creer que algo así pudiera pasar en nuestro vecindario. Pasaron los días y la policía seguía investigando, pero no parecían tener muchas pistas. Hasta que un día, unos vecinos dijeron que habían visto a un tipo sospechoso merodeando por la zona la noche del crimen. Era un tipo que vivía unas casas más allá, un tipo que tenía fama de ser un adicto a las drogas. La policía fue a hablar con él y lo detuvieron para interrogarlo. Al principio negaba todo, pero después de horas de presión, acabó confesando. Había discutido con la señora Thompson por alguna tontería y las cosas se habían puesto feas. No sé exactamente qué pasó, pero parece que perdió los estribos y la atacó. Fue un golpe duro para todos nosotros. La señora Thompson era una buena mujer, ¿saben? Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y no merecía acabar así. Y el tipo que lo hizo, bueno, no sé qué pensar de él. Es triste pensar que alguien que vive tan cerca de ti pueda ser capaz de hacer algo así. Desde entonces, las cosas han vuelto a la normalidad en el vecindario. Pero siempre que paso por delante de la casa de la señora Thompson, no puedo evitar recordar lo que pasó. Es una historia que nunca podré olvidar y que me hace darme cuenta de que nunca sabes qué puede pasar en tu propio vecindario. ¿Qué tal, amigos? Soy Rick, un tipo común y corriente de 55 años que maneja taxi en una ciudad pequeña. Nunca he creído en lo paranormal, siempre pensé que era puro cuento para asustar a los niños. Pero una noche, algo sucedió que me hizo replantearme todo. Era una noche oscura y tranquila, como cualquier otra. Estaba conduciendo por las solitarias calles de la ciudad, buscando algún pasajero que llevar a casa. Y entonces lo vi. Un hombre estaba parado en una esquina, con la mirada perdida y una expresión extraña en el rostro. Parecía desorientado, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Decidí detenerme y ofrecerle un viaje. Se subió al auto sin decir una palabra, solo asintió cuando le pregunté a dónde iba. La dirección que me dio era un lugar alejado, en las afueras de la ciudad. Durante el viaje, traté de entablar conversación, pero él apenas respondía con monosílabos. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, comencé a sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo extraño en el aire, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en la carretera. Finalmente llegamos al lugar indicado, una casa abandonada en medio de la nada. El hombre se bajó del auto sin decir una palabra y comenzó a caminar hacia la casa. Lo vi desaparecer entre las sombras y me quedé ahí, paralizado por un instante. Me quedé sentado en el auto, sin saber qué hacer. Por un momento pensé en seguirlo, pero algo en mi interior me decía que era mejor quedarme donde estaba. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que el hombre simplemente había entrado a la casa y ya. Pero entonces, algo extraño sucedió. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, como si fueran velas en una noche ventosa. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un nudo en el estómago. No podía explicarlo, pero sabía que algo malo estaba pasando allí. Decidí llamar a la policía pensando que tal vez el hombre necesitaba ayuda. Pero cuando llegaron, la casa estaba completamente vacía. No había rastro del hombre, ni siquiera había muebles en el interior. La policía me miró con incredulidad cuando les conté lo sucedido,
pero al final no pudieron hacer nada más que marcharse. Me quedé allí, en medio de la oscuridad, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una ilusión. Pero por más que lo intentaba, no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre desapareciendo entre las sombras. Los días pasaron y traté de olvidar lo sucedido, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero por más que lo intentaba, seguía sintiendo ese escalofrío cada vez que pasaba por la casa abandonada. Decidí hablar con algunos amigos sobre lo ocurrido, pensando que tal vez podrían ayudarme a encontrar una explicación lógica. Pero para mi sorpresa, ninguno de ellos me creyó. Todos pensaban que estaba exagerando o que simplemente me había inventado la historia para llamar la atención. Incluso mi familia comenzó a dudar de mi cordura, preguntándose si el estrés del trabajo me estaba afectando. Intenté explicarles una y otra vez lo que había visto, pero nadie quería escucharme. Me sentí solo y abandonado, sin nadie en quien confiar. A pesar de todo, decidí no rendirme y seguir investigando lo sucedido. Comencé a buscar información sobre la casa abandonada y descubrí que había sido el escenario de varias desapariciones en el pasado. Algunas personas decían que estaba maldita, que estaba habitada por espíritus malignos que se alimentaban de las almas de los desprevenidos. Al principio pensé que todo eso era pura superstición, pero mientras más investigaba, más convencido estaba de que algo oscuro habitaba en ese lugar. Decidí regresar a la casa una noche, armado con una linterna y un crucifijo, dispuesto a enfrentar mis miedos de una vez por todas. Lo que vi allí me heló la sangre. En medio de la oscuridad, pude distinguir la figura del hombre que había transportado en mi taxi aquella noche. Estaba de pie frente a mí, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra en el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Desde entonces, evito pasar cerca de esa casa a toda costa. Aunque intenté contarle a la gente lo que vi, nadie me creyó. Para ellos, soy solo un loco más que se dejó llevar por su imaginación. Pero yo sé la verdad, y sé que nunca podré olvidar lo que presencié aquella noche.